Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Comienza una nueva semana y se retoma el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la semana anterior la Fiscalía presentó a 3 de sus testigos, los cuales acreditan que el expresidente Hernández recibió beneficios del narcotráfico a cambio de participar en la conspiración de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, de los 3 testigos que han pasado al estrado, el que más detalles dio a conocer fue el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Ardón, quien durante su testimonio aseveró que en su casa recibió a Joaquín El Chapo Guzmán y que presenció cuando el ex líder del cártel de Sinaloa le entregó a Juan Antonio Hernández $1 millón que Tony aseguró eran para la campaña presidencial de su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández. Asimismo, señaló que mantuvo varias conversaciones con el expresidente Hernández en las que abordaron temas de narcotráfico y que el ex jefe de Estado le prometió que la Fiscalía no lo investigaría a cambio de apoyo económico proveniente del trasiego de drogas, aseveró Ardón. El ex edil habló sobre cómo cometió fraude para convertirse en alcalde de El Paraíso Copán y que además entregó dinero al expresidente Porfirio Lobo Sosa y reconoció haber participado en alrededor de 56 asesinatos, entre los cuales señala los del zar antidrogas Arístides González, cuya orden la giró el narcotraficante Wilter Blanco, así como el atentado en contra de Alfredo Landaverde. Durante estos relatos, expertos concuerdan que la Fiscalía lo que busca es sentar las bases de cómo Hernández Alvarado aceptó cooperar con el narcotráfico para ganar y mantener el poder del país con recursos provenientes de este flagelo. No obstante, según la defensa del expresidente, sus contrainterrogatorios lograron comprobar que Alexander Ardón mintió al jurado, ya que reconoció que no tenía pruebas de conversaciones con el acusado. Entre tanto, en Honduras, los profesionales del derecho penal consideran que la defensa del expresidente Hernández, si bien hizo que Ardón confesara haber violado su acuerdo con las autoridades norteamericanas y que no poseía pruebas que comprueben su versión, los hechos ocurridos durante la administración de la vida mejor lo respaldan, ya que una de las promesas de Hernández era la de tener como ministro al hermano de Alexander Ardón, compromiso que cumplió el exgobernante. Otro hecho que confirmó Ardón y que más preocupación causó es el supuesto involucramiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el narcotráfico durante la administración anterior, lo que llevó al exfiscal general de Estado, Edmundo Orellana, a opinar que si Jo es condenado, se debe proceder contra las autoridades policiales y militares de ese entonces porque no cumplieron sus deberes. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 26 de febrero, es el quinto día del juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, allá en Nueva York. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana. Aquí está el abogado Wilfredo Rubio, que es criminólogo. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado, al panel, al público. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al abogado Carlos Arévalo, especialista en Derecho Internacional. Abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, el pueblo hondureño, abogado Rubio y abogado Jaime Rodríguez. Gracias. Abogado Jaime Rodríguez, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación y buen día al pueblo hondureño. En quinto día de Juan Orlando Hernández y ese juicio en Nueva York, ¿consideraciones de lo que pasó la semana pasada y esta semana? A manera de resumen, pues sabemos que los cargos que enfrenta Juan Orlando Hernández son de muy alto nivel y, como lo mencionábamos, pues el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el año 2022, en abril
creo que el 21 o 22 de abril, ya hizo una descripción de lo que era el cuerpo de la acusación de Juan Orlando Hernández, basado en que en antecedentes de otros juicios, múltiples juicios previos, que tienen sentencias, que tienen hechos probados, que tienen prueba precalificada, testimonios precalificados. Eso les permite a ellos emitir el criterio que emitieron en abril del 22 con relación al peso de la acusación de Juan Orlando Hernández, y que pudimos ver en la apertura que era la misma, que se pronuncia a nivel de gobierno, la misma tónica, y que los testigos pues por la línea del tiempo ellos comienzan lógica y cronológicamente con Alexander Ardón, ¿verdad?, el cual ya conocemos ampliamente sus declaraciones, con el de Graneros Nacionales, y luego Alexander Ardón, y ahora estamos en el momento del peritaje de la DLCN Reynoso, el cual hoy había anunciado sorpresa la defensa, y que presentaron un documento el día de ayer, donde la Fiscalía se está oponiendo a que se admita una ampliación de la investigación con relación al hecho ocurrido de las libretas, a la detención y la investigación. Creo que por ahí viene esa sorpresa, porque se está pidiendo introducir documentos más completos de la investigación de la captura de Magdaleno Mesa y Erika Yulisa Bandi. Sí. Abogado Arévalo. Bueno, estamos mirando un desenlace día a día de lo que es el juicio contra Juan Orlando Hernández, en el cual pues miramos una montaña rusa de ascendientes y de descendientes en cuanto a lo manifestado, más que todo por la defensa de Juan Orlando Hernández. Raymond Colom, que lo miramos que está más concentrado quizás en justificar algunas falencias que él ha tenido. Miramos, según las informaciones de periodistas acreditados en Nueva York, de que incluso se le fue llamado fuertemente la atención por el juez Kevin Castell, al ser muy redundante, muy repetitivo en su interrogatorio y contrainterrogatorio, como queriendo dar a entender de que estaban mintiendo, pues en este caso el testigo Alexander Hernández, que fue uno de los que más se tardó, ¿verdad? Recordemos el testimonio del contador se desarrolló, podríamos decirlo, con el trámite y la cronología que debe de ser, pero AA, Alexander Hernández, pues este fue más reinterrogado por Colom, y muy probablemente que queriendo pues él hacer lo que es ante el jurado, incoar una duda razonable, pero esto lo ha llevado a la incomodidad y la molestia de Kevin Castell. Vamos a ver qué es lo que sucede este día, porque recordemos que se suspendió el día viernes el inicio de la declaratoria de Reynoso. Vamos a ver cómo se desarrolla la prueba testifical de Reynoso. Hemos también escuchado que quieren desvirtuar y menospreciar o desvalorar lo que son las narcolibretas, las denominadas narcolibretas. Y es que también Raymond Colom debe de entender que mucho abogado hondureño y la sociedad hondureña pues ya ha leído, ya sabe sobre lo que es la regla 3500 de la proposición de todos aquellos medios de prueba. Por otro lado estuvo también la audiencia CIPA antes de iniciar el juicio, donde se entregó todo lo que era la prueba denominada confidencial y testifical de todos aquellos testigos, llamémoslo gubernamentales, que va a presentar la Fiscalía de Nueva York, en este caso los empleados de las diferentes, que ellos consideren diferentes agencias de investigación que están acreditadas en Honduras y que le han dado seguimiento. Por otro lado, sostiene un discurso repetitivo Raymond Colom de que los testigos están mintiendo, dejando él pues entredicho de que ya estos testigos, aparte de que si bien es cierto ya son confesos, ellos ya rindieron declaraciones previas, y que es muy difícil de que las declaraciones incluso que ellos virtieron en el juicio de Tony Hernández, que ya es condenado, es muy difícil de que ellos cambien esa manera testificar, porque ya está ratificada. Es casi imposible que
que pueda Raymond Colo desvirtuar más que todo hasta lo que va, no tanto la declaración del contador, que es una persona común y corriente. Cuando digo una persona común y corriente, es una persona que no tiene ataduras ni estuvo muy vinculado en lo que es la conspiración, mucho menos el narcotráfico. Tengo entendido que era un contador de una empresa privada, el cual solo se dedicaba pues a girar y otorgar cheques a una y otra persona. Veremos qué es lo que sucede o con qué teoría o hipótesis al finalizar este día da Raymond Colo, que lo miro muy estresado, incluso pues ha agredido a algunos hermanos hondureños, hermanas hondureñas, miembros de la prensa. Él no tiene que estar tan tenso. Entendemos de que es un caso que de hecho, licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño, de hecho él nunca ha manejado este tipo de casos, es su primer caso federal, penal. Él no está acostumbrado a lidiar o a mediar con toda esta carga fuerte de lo que es este tipo de juicios. No obstante, pues la abogada Sabrina, ella tiene alguna experiencia en cuanto a la evacuación de medios de prueba confidenciales. Y pues el abogado, pues el defensor público también tiene cierta experiencia, pero en sí lo que es Raymond Colo se mira muy tenso, muy estresado. Sus consideraciones iniciales, abogado Jaime. Sí, Raúl, considero que este juicio en contra del señor Juan Orlando Hernández, por analogía lo podemos considerar como una guerra jurídicamente hablando, y cada día que se va evacuando es una batalla en donde podemos decir que en un inicio que solo se ha evacuado la prueba de la Fiscalía, la tendencia, pues la lógica nos dice pues que va ganando la Fiscalía, porque obviamente es prueba de la Fiscalía. Interesante va a ser cuando también se evacúe la prueba de la defensa. Hay que tener bien claro lo siguiente: hasta el momento lo que se ha evacuado son testigos, y los testigos básicamente son los que van a tomar más tiempo de lo que en su momento dado se ha calculado que podrían ser 3 semanas, que es lo que ha dicho básicamente el mismo juez, que en promedio durará este juicio. De estos testigos, hay 2 tipos de testigos básicamente: testigos normales y otros testigos que son testigos condenados, que son los que más están objetando la defensa, la credibilidad que pueden o que se le debe de dar por parte del jurado. Decía el colega, y efectivamente el señor José Sánchez, o por lo menos como así se le denomina, el contador, y el detective Miguel Reynoso, son personas que al parecer no han sido condenados. Son los testimonios pues que no es reprochable el hecho de que no sean condenados. No obstante, precisamente la declaración de AA, como le menciona el colega, el señor Alexander Ardón, es la que ha llevado más tiempo, porque precisamente este caballero ha aceptado con hidalguía haber participado en una gran cantidad de asesinatos, aparte de la introducción de gran cantidad de droga. Creo que las conclusiones o las alegaciones finales van a ser muy interesantes una vez que se logre evacuar toda la prueba que tanto la Fiscalía como la defensa va a evacuar. Creo, Raúl, que hay puntos muy importantes que creo que es importante resaltar, que hasta el momento ha salido, que han vuelto a salir a la luz pública temas como la muerte de Alfredo Landaverde y de Aristide González. Esos asesinatos han vuelto a salir al tapete de la discusión, y qué lastimoso que vuelvan a salir y que sea producto de investigaciones o de procesos en Estados Unidos. Y también pues queda en evidencia la inoperancia o la poca operatividad por parte de la policía, el ejército, el Ministerio Público y entes llamados a dirigir la política nacional en materia de seguridad. Creo que eso es temas muy importantes que deben de ser analizados con mucho detenimiento. El otro tema es el tema de la famosa narcolibreta. Habrá que ver la credibilidad, el valor probatorio que se le vaya dando. Aquí en Honduras obviamente no tendría valor, en Estados Unidos es completamente distinto.
En fin, hay varios temas que es muy importante analizar, ya que la experiencia relativa que podemos tener acá como abogados difiere mucho de la aplicación que se le dé a la prueba en Estados Unidos. ¿Podrá la defensa desestimar ese contenido de las famosas narcolibretas? Bien, estas libretas hay que tener en cuenta que ya sirvieron para condenar a Tony Hernández, o sea que bajo el sistema de filtros y de calificación legal, técnica, científica del sistema americano, pues ya pasaron la prueba allá donde se está desarrollando el proceso. Decir que no tiene peso acá, pues no tiene relevancia allá. Ahora, tiene el reto y como mencionaba anteriormente, ayer se ha introducido una moción por parte de la defensa. Como sabemos, se personó el abogado de Tony y ahora hay una moción para introducir una ampliación del informe de Reynoso. ¿Qué perseguiría esto estratégicamente? Buscar, al ampliar la investigación, es buscar puntos de contradicción, tanto en declaración para desacreditar al testigo experto Reynoso, porque este es un testigo experto, un agente de investigación, o desacreditar en sí mismo a la evidencia, a su contenido, porque sabemos que no existe un borrador, como llama la Fiscalía, o un informe de investigación que no tenga algún tipo de defecto. Ahora, siempre va a tener un pequeño o grande defecto, el cual me imagino yo que tratando de adelantarnos a lo que va a suceder al día, este es el objetivo, obviamente claro, porque se personó inmediatamente de la declaración de Reynoso y directamente también con relación a que se acaba de abrir el tema de las libretas. Entonces el personamiento obedece y la solicitud de meter una ampliación al ataque contra la evidencia de las libretas. Ahora, ¿por qué pueden hacer esto? A diferencia del sistema hondureño, donde usted presenta la prueba, se evacúa y al final usted hace sus conclusiones. En este sistema, usted evacúa el medio de prueba, hemos visto los exhibits, sacan las declaraciones de los testigos, van sacando los exhibits, van mostrando la prueba, el jurado tiene unas pantallas así como tiene usted y también va teniendo la prueba inmediatamente en su mano para que vaya acumulando toda la información que va a necesitar para hacer su valoración como jurado al final del debate, y es así como funciona. Entonces, lo rescatable aquí es que la gente es importante que conozca, porque hay mucha confusión, es que al ir declarando los testigos, se va sacando la prueba y se va haciendo una pequeña conclusión en base al interrogatorio o contrainterrogatorio, ¿verdad? Donde busca, por ejemplo, en el caso de la defensa, buscar contradicciones, y si no logra buscar contradicciones, porque escuché que estaban haciendo preguntas, por ejemplo, inútiles con relación a quién era la persona de AA o Alexander Ardón, pero yo considero que no es del todo inútil, porque al final recordemos que la teoría del caso de Juan Orlando es una venganza. Entonces al final lo que va a cerrar, por ejemplo, con este Alexander Ardón, va a decir que porque Juan Orlando lo hizo perder mucho, tiene una sed de venganza. O sea que hay un móvil, todo lo que pudo haber perdido Alexander Ardón es el móvil para que él vaya a mentir. Ese es lo más probable que va a ir a decir. Por eso hace un perfil de Alexander Ardón. Y pues creo que hoy podemos esperar la sorpresa en relación al testimonio y al contenido de las libretas. ¿Esas narcolibretas son suficientes para determinar la culpabilidad de Juan Orlando? Licenciado Raúl Valladares, recordemos algo bien importante. Aquí hay varios aspectos, entre uno de ellos que las narcolibretas ya fue un medio de prueba que ya fue evaluado y sirvió mucho en el juicio contra Tony Hernández. Por otro lado, la Fiscalía no solamente tiene este medio de prueba documental. O sea, recordemos que el cuerpo de la acusación la sustenta la Fiscalía de Nueva York con prueba testifical, documental y tecnológica. Tengo entendido que tecnológica podríamos derivar lo que son intervenciones telefónicas denominadas audios.
Entonces tienen una amplia y extensa medios de prueba. Se llegaran a desvincular algunos o desmeritar algunos medios de prueba, es, como vuelvo y reitero, es cargada lo que es toda los medios de prueba y el asidero de medios de prueba contra Juan Orlando Hernández. Hasta ahora lo que nosotros escuchamos, hasta que no sea desarrollado en este juicio, estaríamos hablando de meras hipótesis. Como otra hipótesis que hay es que la Fiscalía incluso pues tiene más testigos de peso, aparte de Alexander Ardón, como ser, incluso se especula en el ámbito periodístico desde Nueva York, que muy probable el Tigre Bonilla. Recordemos que el Tigre Bonilla también tiene pruebas documentales y él pudo haber hecho alguna negociación de facilitarle, haberle entregado a cambio de su beneficio del retiro de 2 cargos en su contra, haber proporcionado medios de prueba, que esos me imagino yo que fueron dados en la audiencia CIPA, que es una audiencia precisamente para revelar los medios de prueba confidenciales, la Fiscalía hacia la defensa de Juan Orlando, y que no son dados, y el manejo se pide, el manejo tanto de la defensa de Juan Orlando como el mismo Juan Orlando, que no haya fuga de esos medios de prueba. Por otro lado, se habla también incluso que va a testificar Fabio Lobo y otros testigos más gubernamentales, empleados de otras diferentes agencias, como también se está en la palestra de que va a dar su testimonio en favor de Juan Orlando Hernández el mismo Tony Hernández. De igual manera, pues se supone hipotéticamente hasta el momento que también la defensa de Tony Hernández, y como lo ha dicho el mismo Raymond Colón, hay sorpresas. Aquí hay que ser claros, hay un juicio y ambas partes tienen derecho a hacer la proposición de sus medios de prueba. Y para concluir la pregunta, licenciado, yo dudo mucho que la defensa de Juan Orlando desestime o desmerite, y como decimos en Honduras, o vote la calidad o la validez de las narcolibretas, porque el sistema de investigación de Estados Unidos es muy técnico. Ellos cuentan con laboratorios, inclusive si llegara a haber una alegación de, como decimos nosotros acá en Honduras, del mal manejo de la cadena de custodia del medio de prueba, que es lo que se conoce acá en Honduras, allá el manejo del medio de prueba en el sistema americano, ellos tienen laboratorios caligráficos, tienen laboratorios para determinar si es incluso la misma tinta que tiene, o sea, son muy técnicos, y especular de que restarle validez, como lo dijo acá el colega, a un medio de prueba que ya fue evacuado y que fue aceptado y que se dio porcentuado que es real y sirvió incluso para la condena de Tony Hernández, es muy, pero muy difícil que Raymond Colón con el equipo de defensa de Juan Orlando Hernández, Estevil y la abogada Sabrina puedan pues desmeritar este medio de prueba, porque vuelvo y reitero, es uno de los muchos medios de prueba. ¿Qué implica la participación del abogado Juan Antonio Hernández en este juicio? ¿Cuál de todos? El que de Tony. Todo es parte de una estrategia. Creo que precisamente el ir tratando de desacreditar o desvirtuar. ¿Será ese abogado de Tony el testigo sorpresa de la defensa? Pero es que el abogado como tal no creo que maneje información importante. Lo que puede manejar es información que le ha dado su representado. No creo que pueda ser él testigo de tanta importancia, si acaso la misma declaración de Tony, pero en su momento dado tendría que ser objeto de un contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Sí. Volveríamos al mismo punto de los contrainterrogatorios que están siendo objeto los testigos que ha presentado hasta el momento en la Fiscalía. No es nada diferente, y volvemos al tema. Todo esto son hechos concatenados que al final pues tienen que irse uniendo, tanto para acreditar la tesis de la Fiscalía como para acreditar la tesis de la defensa. Creo que ahorita estamos en un momento bastante inicial, falta mucho tela que cortar. Lastimosamente, Raúl, aquí solo tenemos acceso a las versiones que nos van proporcionando
los colegas suyos, lastimosamente no tenemos ese acceso directo a lo que es la evacuación de las declaraciones de los testigos y pues lastimosamente los criterios o lo que para un colega periodístico, un colega periodista es importante desde el punto de vista de ustedes, para uno no es lo más importante y viceversa, tal vez para uno como abogado algo que es importante, para ustedes no lo es. Y ese es el punto lastimoso. A veces uno solo tiene esa información que ustedes le van proveyendo. El actuar de la defensa de Juan Orlando, ¿cómo lo ha visto? Es que, volvemos al punto, nosotros acá normalmente vemos la salida del señor Colón, que es entrevistado y ha tenido inclusive un encontronazo con una dama ahí de Canal 8, si no me equivoco, pero de ahí, pues eso es lo que normalmente hemos podido tener un poco más de acceso, pero la participación o el accionar de la dama y de este muchacho Renato, pues solo lo que aparece en las transcripciones, que eso sería lo interesante de poder ver o escuchar la participación de ellos. Tengo entendido que para mí el accionar más brillante es el del señor Renato. En su apertura fue muy contundente, estuve leyendo, que tuvo una participación inclusive hasta haciendo acotaciones de obras literarias y que tuvo una participación contundente, con una voz firme y dirigiéndose al jurado con un timbre de voz y, o sea, decía ahí los recortes periodísticos que fue muy buena la participación, pero repito, son apuntes a los que tenemos acceso por parte de los periodistas. Me dice que un televidente, todo el juicio dejó se basa en el juicio de Tony Hernández, quien ya fue condenado. Ahora la Fiscalía del Distrito Sur tiene que probar si Tony trabajaba solo o con la complicidad de su hermano Juan Orlando. Sí, en parte sí, hay un sistema de vinculación criminal acá, pero recordemos que, si bien es cierto, citamos el caso de Tony, pero este viene a su vez de otra vinculación, porque el CC2, 3, 4, ¿desde cuándo viene? Esto se origina casi desde el juicio de Chapo Guzmán, donde han venido múltiples, tantos colaboradores como juzgados que han sido condenados, donde se ha mencionado el CC3, CC4, etc. Entonces, desde diferentes ángulos hay vinculación, o sea, no es la vinculación del juicio solamente de Tony para acá, está la vinculación desde, por ejemplo, el ángulo del Tigre, el ángulo del primo, Mauricio, el ángulo de los narcos, el ángulo de los testigos que no son propiamente del cartel activos como traficantes, sino como lo mencionaba el abogado. Entonces hay diferentes ángulos de vinculación. No solo es una repetición del juicio de Tony, porque hay una ampliación de información, ha habido ampliación de información y además también hay otros 27 expedientes que están en secretividad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un juicio de tránsito, es un juicio importante, trascendental, grande, pero es un juicio que va a abrir la puerta a otras vinculaciones criminales. Ahora, con relación a lo que decía el abogado, es bueno informarle al público en general que el Departamento de Justicia tiene una página donde va emitiendo todos los exhibits, los ilímenes y los statements y todas también aquellas resoluciones judiciales, mociones de las partes. Por ejemplo, ahorita a las 4 de la mañana me enviaron esto de la Fiscalía, donde la Fiscalía se opone a una ampliación de parte de la defensa. Entonces, y vamos a esperar también una resolución del juez Kevin Castel el día de hoy, podría ser, ¿verdad? Con relación a qué rol va a jugar, si va a declarar el abogado, tendría que ser sobre algún aspecto técnico jurídico, buscando algún tipo de, por decirlo, nulidad o excepción equivalente en Honduras para que la gente lo entienda, porque sobre el hecho no lo conoce, ¿verdad? No fue parte de ningún hecho que esté juzgado, sino que su rol como abogado
fue conocer el caso como representante de Tony. Entonces ese sería el rol del abogado, si llegara a declarar. Pero también puede ser porque al conocer el caso va a reforzar la defensa y va a dar la estrategia y preguntas claves en caso de que se admita la ampliación del informe de Reynoso. Sí. De las acciones de Juan Orlando, ha estado participativo, le pasa papeles a los abogados, él lidera su propia defensa. Sí, recordemos de que, como decía Jaime, él ha sido participativo, ¿verdad? Recordemos que él es abogado. Él es abogado. Pero alguien me dijo que no hay ejercicio. No ejercicio, pero lee. Y tiene tiempo. Tiene tiempo de leer y ha tenido mucho tiempo de leer. Entonces, él contribuye y por otro lado, recordemos que su defensa es totalmente norteamericana. No tiene un asesoramiento de un colega hondureño que conoce sitios donde se desarrollaron muchos hechos, conoce incluso el pensar y la idiosincrasia de los testigos hondureños. Entonces, claro, él, cuando viene a su mente algo, le pasa el papelito y tengo entendido por la prensa acreditada en Nueva York de que Raymond Colón, de acuerdo a lo que él le pasa, también hace una evacuación de preguntas sustentadas por Juan Orlando Hernández. Recordemos de que incluso pues al inicio ese fue también el espíritu que dio Estevil, como quiera usted, cuando hizo sus alegatos iniciales. Él dio muchos aportes históricos, incluso de estudio de Juan Orlando. Dijo que incluso se había graduado en Estados Unidos, que había estudiado allá especialidades. Pero a la larga hay que esperar. Hay que seguir esperando cómo siguen haciendo los interrogatorios, que tengo entendido, y vuelvo y reitero, que de la información que llega directamente de Nueva York, está muy molesto Kevin Castell porque le dijo a Raymond Colón: tú estás preguntando siempre lo mismo y quieres redundar en lo mismo, limítate a preguntar más claramente lo que quieres saber. Se ha especulado, creo yo que es especulación, ya que no nos consta, de que al parecer la posición del juez es pro fiscalía. No sé qué tan cierto será, pero bueno, habrá que ver con el paso del tiempo. Raúl, es un derecho que tiene todo imputado en su momento dado a hacer algún tipo de consultas, a hablar con su apoderado, y lógicamente todo esto va saliendo producto de las respuestas o de los comentarios que va dando el testigo. Y hay algo que hay que tener bien claro y el pueblo lo debe saber. La Fiscalía ha tenido cantidades de reuniones con cada uno de los testigos para que precisamente las respuestas que den sean puntuales, que sean contundentes y que precisamente no den lugar a repreguntas. Y que en su momento dado saben y tienen bien claro de que la defensa iba a tener lugar al contrainterrogatorio. Y precisamente para eso se han preparado. Y cuando dan una apertura o una respuesta que abre la puerta para otra pregunta, es ahí cuando me imagino que el señor Juan Orlando Hernández aprovecha y le dice: ahora pregúntele esto. Es un derecho que tienen, obviamente no se puede abusar del mismo. Es parte de una estrategia y bueno, creo que en ese sentido al juez le toca poner también un freno, debe ser el balance, porque a él le toca dirigir y ser la persona que sea moderador, porque tampoco puede frenar tanto ese derecho que tiene la defensa, pero tampoco puede permitir que se abuse también de ese derecho. ¿Se cuestiona a Colón sus capacidades? ¿Usted qué piensa? Es que Colón es uno de los abogados, pero creo, por lo que he escuchado y he leído, que quien dirige y quien está a lo interno en las audiencias más que todo es el señor Renato. Llamado Juan Orlando, Antonio Hernández de testificar. Bien, recordemos, ya él está condenado, ¿verdad? ¿Qué trascendencia podría tener, qué peso
¿verdad? Recordemos que son tribunales de conciencia, ¿cómo los ve el jurado? 12 personas más los 6 suplentes que están observando un extranjero que tiene una cadena perpetua más 30 años de un país del tercer mundo corrupto, violento, el cual viene a salvar a su hermano y a decir que él tiene la culpa de todo, ¿verdad? Que él usaba el nombre de su hermano. Entonces creo que ese sería el panorama que se le presenta a este panel de jurado. Y que ¿y tú llegas a decir que Juan Orlando no tiene nada que ver? Sí, pero recordemos que hay hechos concretos, que el tráfico se efectuó. Entonces, si no fue a través de la ayuda efectiva, estamos entrando a analizar el testimonio, cómo se logró el tráfico, cómo se concretó la promesa de Tony, sí, no hubo participación de Juan Orlando. Y esto solo estoy cuestionando las mismas declaraciones, ¿verdad? No estamos prejuzgando, porque quien va a juzgar pues va a ser el jurado que se encarga de juzgar los hechos. Pero entonces, bueno, si esto es mentira, entonces ¿cómo lograba cumplir las promesas Tony? ¿Quién era el que estaba en realidad detrás de él? Y eso es el punto más grave, que si va a salvar al hermano, tiene que sacrificar a otra persona, porque sí había, es una estructura criminal. La gente no entiende que estos procesos es como una fábrica, uno hace una pieza, otro hace otra pieza, para que el producto final funcione. Esa cámara, por ejemplo, la cámara que tenemos ahí, hay un montón de obreros para que al final esto funcione, es igual el tráfico. Para que esto funcione tienen que haber muchos participantes y procesos. Claro que hay uno que negocia, hay uno que da la cara y hay uno que hace las promesas, cobra, etc. ¿Pero usted? ¿Lo van a llamar a Tony? Pues está dentro de las posibilidades. Estamos hablando metafóricamente, licenciado, porque recordemos de que no está nada dicho abiertamente al acceso a la prensa de cuáles son el listado o el asidero de los medios de prueba testifical, pero si Tony se presenta a dar su prueba, quien va a determinar la solidez o la fuerza que tenga va a ser el jurado. Quien va a estar atento a hacer un interrogatorio es la Fiscalía y de igual manera la defensa de Juan Orlando. Ahora bien, hay que dejar bien en claro algo. Juan Orlando Hernández no está siendo acusado de narcotráfico, ni siquiera se presentó como medio de prueba algo que parecía 1 kilo de droga con las iniciales de Tony Hernández. A Juan Orlando se le está acusando dentro de sus 3 cargos la conspiración. Y vamos a dejar bien en claro que la conspiración es lo que llamamos en Honduras facilitar los medios, facilitación de los medios para narcotráfico. Entonces, se presume, según toda la prueba que se está acreditando y los testimonios que han dado hasta ahora los 2 testigos, 3. Y esperemos con el tercero, cuando abunde más su interrogatorio, de que el aparato gubernamental de Honduras sirvió para el trasiego o el traslado de drogas hacia Estados Unidos. El aparato gubernamental, llámese instituciones del Estado, como ser la colaboración de la Fiscalía, que estuvo sorda, muda y ciega, el sistema judicial, que ha sido fuertemente cuestionado en la Corte de Nueva York, el sistema policial de investigación y el militar. Entonces, eso es una conspiración. Aquí nadie está diciendo que Juan Orlando Hernández ni su acusación es por narcotráfico, es por conspiración, manejo de armas de fuego y otra cosa también. Recordemos que dentro de uno de los cargos es manejo de armas de fuego. Supuestamente hay, y se ha dado a conocer, y eso lo vamos a ver cuando ya se ha evacuado este medio de prueba, hay un arma de fuego de percusión repetitiva, una ametralladora o subametralladora con las iniciales de Juan Orlando Hernández, que este es otro medio de prueba. Entonces, ¿qué sucede? Es una conspiración. Entonces, lo que venga a decir Tony, quien lo va a valorar y quien va a hacer el interrogatorio y está obligado a hacerlo es la Fiscalía,
para desmeritar lo que posiblemente, aquí no solo se trata del licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño, que Tony venga a decir, mira, él no hizo nada, solo yo hice todo. No, no solo es eso. Como vuelvo y reitero, el que estaba al frente de todo el engranaje gubernamental era Juan Orlando Hernández. Ahí, sobre ese punto. Si condenan a Juan Orlando y todos los funcionarios. Interesante. Mire, yo creo que hay mucha tela que cortar, decía el abogado. Porque es complicado, si a ese hombre lo condenan por narcotráfico, por todo eso, por lavado. Era el que daba las instrucciones, era el presidente. Precisamente, creo que se giró una instrucción de entrada de que se enviase a un grupo de fiscales a Estados Unidos. Creo que parte de la misión o del interés que hubo es para que se iniciasen las acciones para que hayan diligencias desde la toma de las primeras declaraciones, para que ya Honduras haga algo puntual, algo que se debió haber hecho y no desde hace 12 años, creo que mucho tiempo atrás, pero bueno, peor es tarde que nunca. Creo que, tal como lo han dicho los colegas, de ser ciertos esos hechos que se le atribuyen al señor Juan Orlando Hernández, son varias las instituciones que tuvieron que colaborar. Se habla de policías, militares, fiscales, jueces, en fin, autoridades aduaneras. Hay tantas personas que de ser ciertos esos hechos, tuvieron que haber colaborado, que tienen que caer, Raúl. Creo que en este tema, como decía él mismo, caiga quien caiga, deben de sentarse precedentes en Honduras. Es lastimoso ver tanta situación de miseria, de calamidad en el pueblo hondureño, por una parte, y ver un pequeño sector con tanta opulencia, con tanta riqueza, producto de la corrupción, del narcotráfico. Y creo que es necesario de que las instituciones llamadas a conocer de estos delitos hagan algo. Creo que desde que se inició el Ministerio Público, y aquí hablan de excepciones, pero creo que todos los fiscales generales han quedado a deber, todos. Ese es mi criterio, hay quienes no lo podrán compartir, pero creo que ningún fiscal ha combatido el delito del narcotráfico y la corrupción como se debería de combatir aquí en Honduras. Creo que ya es tiempo de que Honduras tenga mejor suerte. Ya la situación en Honduras está bien complicada. Las nuevas generaciones ya están considerando prácticamente estudiar en el exterior y quedarse, que Honduras ya no está dando mayores oportunidades. Creo que este es un hecho que va a marcar la vida del pueblo hondureño y se deben de sentar precedentes. ¿Qué giro va a tomar el juicio si llaman a Mauricio Hernández y también al Tigre Bonilla a participar como testigos de la Fiscalía? Bueno, la calidad de estos testigos difiere de los otros, por ejemplo de Alexander Ardón, que ya hemos escuchado, porque estos eran parte del aparato estatal, ¿verdad? Parte de la estructura de gobierno, donde nosotros hemos depositado la confianza, que llevan informe, la prueba son informes oficiales, ¿verdad? Porque este antecedente sí lo tuvo el Tigre Bonilla, que todo lo registraba y todo lo iba documentando. Esa era su forma de actuar, y también los conocimos a él profesionalmente. Entonces difiere mucho a los testimonios de los llamados narcos, tanto porque son documentos oficiales que fueron presentados, por ejemplo, como lo dijo el abogado Jaime, ante autoridades como el fiscal general y otros, para el ministro de Seguridad en su momento, pero que al final pues él confesó, y si confesó es para un beneficio, y ese beneficio sí implica una negociación, implica ampliar información, implica un trato. Entonces esto va a estar muy interesante, porque obviamente ahí viene ampliación de la vinculación criminal en el tema de nombres de funcionarios, de cómo está organizada la estructura, cómo estaba organizada la estructura
Y digo cómo estaba organizada porque ya aceptó el Tigre Bonilla, entonces eso no implica culpabilidad, pero sí implica un señalamiento directo dentro de un proceso criminal. No es una, como se ha manejado muchas veces antes, una mención como en una revista de sociales. No, esto es un expediente criminal. Por tanto, si el nombre de una persona surge en un expediente criminal, creo que esta persona tiene que prepararse ya con su equipo de abogados. O sea, esto no implica culpabilidad, sino que implica pues un sano juicio. Abogado. Bueno, se también especula que un oficial de apellido Vargas incluso también va a ser aportado como medio de prueba testifical. Algunos periodistas acreditados en Nueva York incluso, pero ahí yo le voy a dar el beneficio de la duda, han dicho, no sé de dónde han obtenido esta fuente, de que hay un promedio, que cosa que yo no lo creo, quizás esté nominado, dicen 70 testigos, hasta 70 testigos en este juicio, que eso es abismal, pero quizás estén nominados y va a ser la Fiscalía de Nueva York quien va a decir quiénes le van a rendir o va a tener más peso. Ahora bien, si el oficial Hernández, que dicho de paso es primo de Juan Orlando Hernández, tengo entendido, y el Tigre Bonilla dan su testimonio, van a ser de mucho peso en favor de la Fiscalía, porque como lo ha dicho acá el colega Rubio, son personas que estaban dentro del engranaje de seguridad del Estado de Honduras, eran oficiales de policía, y estoy seguro, y aquí he escuchado también algunos analistas que dicen, incluso el mismo Raymond Colón ha dicho, mira, han dado declaraciones los testigos, pero no han dado medios de prueba, no han aportado medios de prueba. El sistema de Estados Unidos, incluso acá en Honduras, cuando tú das un testimonio, es prueba de testimonio, testimonial. Tú no estás obligado, cuando das un testimonio allá en Estados Unidos, estaba escuchando yo de decir, tenés fotos de las reuniones, tenés audios. Es que ellos no son espías, ellos eran copartícipes. Es ilógico pensar de que un testigo de estos se iba a poner a filmar o a hacer selfies dentro de la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo, porque incluso se iba a meter a problemas con las mismas personas pensando de que eran espías. Todos los videos y audios que han sido, unos son por intervenciones telefónicas y otros audios son por colaboradores como Maradiaga, el Cachiro, que usaba cámaras ocultas en relojes, tengo entendido, y así filmaba. Pero nadie en este tipo de actividad va a andar filmando o haciendo selfies. Cuando es una prueba testimonial, es de testimonio y eso es lo que vale. No es que va a decir, mira, aquí tengo yo compruebo con estas fotos, aquí compruebo con estos números telefónicos, aquí compruebo con estas llamadas, mira, de que lo que yo estoy diciendo es cierto. No es necesario. Ahora bien, López, ¿por qué he dicho esto? Porque es muy probable que el Tigre Bonilla, al ser director o haber sido director de la Policía Nacional de Honduras, tenga informes de investigación, tenga documentos. Entonces ahí se agrega el testimonio de él y no para sustentar su testimonio. Si es muy probable que él, documentos que él poseía, porque él mismo lo dijo en muchas entrevistas que él hizo a la prensa nacional, que había enviado adelantado mucho material para Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces esa misma prueba más el testimonio de él va a ser abonada a este juicio. ¿No, Jaime? Tener información es tener poder. Obviamente, lo que dice el abogado es efectivamente cierto. Lo ideal es que algunas declaraciones testificales fuesen respaldadas con alguna fotografías, con videos. Eso sería lo ideal, pero no necesariamente es lo obligatorio. Y hay que tener bien claro lo siguiente también, Raúl. Hay declaraciones testificales que son objetadas por la persona que las da. Pero si es una persona común y corriente que no tiene un perfil o antecedentes criminales, obviamente la credibilidad es
básicamente normal, es creíble. El problema es cuando estamos hablando de personas condenadas, criminales, en donde la credibilidad sí es objetada. Creo que hablando y volviendo al tema, difiere mucho lo que es una declaración testifical en Estados Unidos a la que es aquí en Honduras. Aquí las personas normalmente van a rendir declaraciones y suelen mentir, aunque sean juramentadas. Aquí el falso testimonio es un tipo penal al cual poca importancia o no se le tiene temor. En cambio en Estados Unidos es muy distinto. Allá sí se respeta la ley y sí se le tiene temor al ir y faltar a la verdad ante un juez competente. El otro día decía aquí el abogado Ibi Disco Marías que es que hayan estado, porque aquí muchos quedamos ahí medio, o sea que va alguien y da un tapazo y dice que vos narco y que vos arrastres pisto y creen. Entonces, como me explicaba aquí el abogado Ibis, que en Estados Unidos la gente va y le dicen que jure, que va a decir la verdad, que en Estados Unidos no coinciden que alguien viera mentir ahí, ¿verdad? Cultura. Ajá, correcto. Que nadie cree que van a ir a mentir. En cambio aquí quedamos nosotros. Perjurio le llaman. Ajá, y con ese tapazo ya estuvo. Pues. Es cuestión cultural y precisamente de México para abajo, los latinos tenemos esa situación muy particular y mentir sin parpadear, sin empacho, sin problema alguno. Jaime, pero hay algo importante, licenciado Raúl. No crea usted que es que con solo ir a decir allá, mira esto y aquí, que se va a inventar un cuento chino, como le llamo yo, ya es que lo van a mandar a traer a usted. No es así. Hay líneas de investigación. Ahora bien, aquí el punto interesante de todos los testimonios es cuántos testigos mencionan el mismo nombre de personas. Eso sería aquí lo que va a llamar. Una persona puede ir a mentir, demos el beneficio de la duda que pudiera mentir en dar ciertos nombres, pero si solo lo menciona uno, no pienso yo de que haya mayor, pero ya si lo mencionan 2, 3, 4 personas, ahí sí hay que tener cuidado. Es que no es cuestión de prueba tasada, no. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña ampliación del sistema de investigación. En primer lugar, hay rumor, el nivel de rumor. Pero recordemos que aquí hay agentes de la DEA, de la CIE y organizaciones. Estos recogen toda esa información, pero por el principio de soberanía interna no pueden ejercer actos de investigación. Entonces, conocen la información, no pueden intervenir, tienen sus métodos de seguimiento, de todo lo que queramos, ¿verdad? Métodos especiales de investigación. Entonces, ellos necesitan las primeras filtraciones. Con las primeras filtraciones, porque si nos ponemos a pensar, ¿dónde se filtró la primera información de esa reunión de Alexander Ardón? ¿Verdad? Tuvo que ser algún afectado que fue dando la línea para llegar a la captura de Ardón, ¿verdad? Entonces, y este Ardón confirma a través de su confesión o declaración o la prueba que se pudo recuperar. Entonces, no es lo mismo un rumor que un informe de un agente de investigación de la DEA, más... ¿verdad? Estamos hablando que el rumor cobra valor. En primer lugar, un agente de la investigación de la DEA no va a poner su firma, ¿verdad? En un rumor. Él tiene que presentar, porque él le va a presentar a un fiscal, estamos ya hablando formalmente, él le va a presentar a un fiscal esta información y este fiscal le va a pasar filtros, ¿verdad? ¿Qué prueba tenés? ¿Dónde está la intervención? ¿Dónde está verdad? Y hay pruebas, deben de haber investigaciones que no están dentro de porque son de inteligencia, a nivel de inteligencia, no son a nivel de procesal penal, ¿verdad? Sino a nivel de inteligencia. Pero recopilan la prueba, que son los testigos hondureños, imputados, condenados, como quieran llamarlo, y estos ya pueden entrar al sistema legal, ¿verdad? Pero esta información tiene que estar verificada. Y esto no es el primer juicio, esta fue verificada en el primero, fue verificada en el segundo, etcétera, etcétera. Esto es una acumulación de información verificada y que no pudo haber sido burlada por tantos jurados que fueron, tantos jueces, tantos fiscales, tantos agentes, tantos abogados defensores
que no pudieron encontrar la fractura para desmeritar estos. Entonces, por eso que esto no es un capricho de un departamento de Estado, esto no es un capricho de una DEA, esto es una acusación formal, esto es la versión para nosotros acá en el tercer mundo, ¿va? Pero hay que tomar las cosas como son, los cargos son serios, ¿verdad? La prueba es formal, así que creo que hay que darle un enfoque tanto para los resultados también de este juicio. Y solo quería señalar algo que habló de Mejía Vargas. A mí me tocó ser el acusador privado en el caso de Orlán Chávez, porque a Orlán Chávez no solo lo eliminan por venganza, lo eliminan porque al día siguiente que Orlán Chávez pues lo ejecutaron, desaparecieron todos los expedientes, porque hablaban de que no había habido ningún fiscal que había luchado contra el narcotráfico. Ahí está Orlán Chávez, ¿verdad? Y está Aristides González desde su ámbito y Landaverde, que hay que recordarlos. Ya son 3 héroes nacionales extras que deberían de salir en esos billetes, ¿verdad? Y que Mejía Vargas era parte de una estructura. Él va a develar muchas cosas importantes, ¿verdad? Si le interesa mejorar su condición de reo. Me hizo Omar García, buenos días a sus directos panelistas. Estados Unidos históricamente castiga acción y comisión de delitos en su territorio. Lo que esta década ha molestado e indignado a Estados Unidos es que el sistema de justicia hondureño no actúa en delitos que a su haber perjudica sus intereses e integridad nacional, y ha entendido que la omisión como complemento de conspiración debe ahora perseguirse y enjuiciarse. Por eso el giro de la ley Engel 2.0 en perseguir la omisión de operadores de justicia en nuestro país, y que ello ha afectado a Estados Unidos, y vienen por esos actores si es declarado culpable en el juicio Hernández. Algo que tenemos que tener claro, aportando más a lo que ha dicho el abogado Rubio, es que el sistema de investigación de Estados Unidos a nadie le va a implantar, como aquí en Honduras, medios de prueba falsos, porque es un delito federal. Y usted puede ser muy agente del FBI, de la DEA o de la CIA, y si usted falsifica medios de prueba o implanta medios de prueba que no son reales a lo que usted ha investigado, también puede correr el riesgo de que le hagan un juicio federal, ¿verdad? Le hagan un juicio federal. Respecto al comentario que hizo el televidente, bueno, esto de omisión, esto es de décadas atrás en Honduras. Yo siempre lo he cuestionado y lo he dicho. Aquí ha existido una fiscalía, un ministerio público que solo sirve para investigar y perseguir personas de delitos menores como infractores a leyes de tránsito, accidentes de tránsito, campesinos, comuneros, personas de violencia doméstica. Pero toda la corrupción y la podredumbre que ha existido en el aparato gubernamental en todas las escalas y en toda la tipicidad y tipos de delitos en contra de la sociedad hondureña han sido sordos, mudos y ciegos. El sistema judicial de Honduras generacionalmente, no de ahorita, de décadas atrás, como lo dijo un ex embajador de Estados Unidos acreditado en Honduras, Crescencio Arcos, he leído yo eso, que él dijo que la justicia en Honduras solo persigue y es para el que está descalzo. Y con todos estos bochornosos escándalos que están sucediendo, no solo en la Corte de Nueva York, esto no solo es en la Corte de Nueva York, en diferentes circuitos de justicia de Estados Unidos, se está desnudando la omisión, porque es muy importante que hay delitos de acción y de omisión. Y usted también puede ser conspirador por omisión, puede ser conspirador de acción y puede, según el sistema judicial de Estados Unidos, no el de nosotros, aquí estamos en pañales todavía, tenemos que perfeccionar muchas cosas, mejor dicho, depurar muchas cosas en el sistema de investigación y judicial de Honduras. Allá, lo que se busca ahora es también que no solo la acción directa,
de la conspiración, sino también la omisión, que se omitió activar el aparato de investigación nacional y judicial de Honduras para evitar lo que ellos denominan el envenenamiento a la sociedad y pueblo de Estados Unidos mediante estupefacientes, las diferentes drogas que se introducen a la sociedad estadounidense. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión realmente a toda la sociedad hondureña, no a los políticos. El político va a seguir, no todos, pero sí una gran mayoría de políticos, tengo que ser objetivo, porque en todos los partidos políticos hay muy buenas personas, pero una gran mayoría de políticos no les interesa agarrar ejemplos de lo que está sucediendo. El político tradicional siempre va a hacer lo mismo y vamos a seguir obteniendo lo mismo. Si Honduras, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del 2014 al 2022, ha sido un narcoestado, todavía está operando esa estructura que manejó por tanto tiempo y socavó instituciones de seguridad, instituciones gubernamentales. La pregunta ¿Qué va a pasar aquí? La pregunta es si han habido procesamiento de personas últimamente por estos tipos penales. Yo no he escuchado. Y la pregunta es, ¿habrá dejado de existir trasiego o envío de drogas hacia el norte de América? Yo creo que ese tipo de flagelos no deja de existir. Entonces, la lógica indica pues que el flagelo continúa. Creo que es una tarea pendiente y no en Honduras, hay que tenerlo bien claro. Ese es un flagelo de la región. Un problema transnacional. Creo que hay mucho por hacer. Creo que Honduras y los países de la región tienen muchas tareas pendientes. Creo que Estados Unidos está haciendo su mejor esfuerzo. Creo que este es un primer paso que está haciendo en este caso por combatir ese flagelo del narcotráfico, y de ser ciertos esos hechos, pues va a ser un momento interesante, va a ser un antecedente importante para todos los países de la región. Creo que aquí en Honduras se debe de tener mucho cuidado para que sobre todo los políticos ya cesen en ese interés desmedido por querer volverse millonarios a costa del pueblo hondureño. Ya Honduras no aguanta más. Bueno, les voy a repetir, el fiscal Edmundo Orellana Mercado dice que con la condena de Juan Orlando sería suficiente para procesar a aquellos que fueron miembros de los cuerpos de inteligencia, investigación policial y militar, que no cumplieron con sus deberes. ¿Qué piensa de eso? Vamos, Vic. Pues es una vasta lista, una amplia lista de funcionarios que no han cumplido con las obligaciones que la Constitución y las leyes de Honduras les impone. Obviamente nos vamos a dar dando cuenta de qué casos, poco a poco, porque esto sí está destapando una verdadera caja de Pandora, está encrispando los nervios, y esto va a provocar una cascada de entregas, ¿verdad? Así como en esa serie del Cartel de los Sapos, ¿verdad? Porque van a tener, para ocupar esos espacios públicos, van a tener que empezarse a entregar unos con otros, y pues aquí el que gana es el pueblo hondureño, ¿verdad? Siempre que un corrupto salga, pues el pueblo gana porque se alivia un poco la carga. Considero que dentro de las declaraciones de Edmundo Orellana también hay algo importante, ¿verdad? Y nos cuestionamos quién va a ejecutar esas investigaciones y esas capturas, esos procesamientos, porque si bien es cierto, hay un fiscal general nuevo, pero hay toda una estructura infiltrada en el Ministerio Público, porque el crimen organizado penetra las instituciones de manera transversal, ¿verdad? Entonces hay remanente de muchos fiscales que actuaron. Pues imagínense, y vuelvo para ser puntual y que la gente entienda, cuando matan a Orlan Chávez, ¿dónde quedaron esos expedientes que llevan? Ellos están en el olvido. Esto es un punto. Entonces implica depuración del Ministerio Público, reingeniería del Ministerio Público, para que este anhelo se cumpla.
¿Qué piensa de lo que dice el mundo Orellana? Mi criterio muy personal es que no va a suceder nada. Y lo que toca es ver de qué está hecha la Corte Suprema de Justicia actual y el Ministerio Público actual. Vamos a ver de qué están hechos. ¿Por qué digo que muy probable va a seguir obteniendo el pueblo hondureño más de lo mismo? Tony Hernández fue sentenciado. ¿Y qué pasó? Nada. Alexander Ardón fue sentenciado y otros más. Y no ha pasado nada, ni siquiera una línea de investigación. Entonces vamos a ver si condenan a Juan Orlando Hernández, como vuelvo y reitero, de qué está hecho este Ministerio Público y de qué está hecha esta Corte Suprema de Justicia, si se van a acomodar y van a pasar a ser timoratos, como lo ha venido siendo las administraciones pasadas. Es un gran reto el que tienen, y no un reto personal, es un reto que tienen con la sociedad hondureña, con todos nosotros los hondureños, tanto los que radicamos en Honduras como los que están en el exterior, que me imagino yo que mucho compatriota que está radicado en Estados Unidos siente pena, vergüenza de lo que está sucediendo en diferentes cortes de Estados Unidos y otros que están diseminados en el orbe mundial. Entonces, lavémosle el rostro, empecemos a sanarle las heridas todos juntos, la sociedad hondureña, a nuestra bendita, amada y bella Honduras. Y todo aquel, y vamos a dejar algo bien claro, todo ser humano tiene su libre albedrío, todo ser humano decide qué hacer y qué no hacer. Todo ser humano también puede medir las consecuencias de sus actos. Y todo aquel hondureño, que yo diría mal hondureño, que por esos sentimientos megalómanos, que se han vuelto megalómanos y se han embarrado no solo en corrupción, también en estos vergonzosos actos de narcopolítica, que sean perseguidos por la justicia hondureña, no solo por la norteamericana. Demostremos que nosotros tenemos capacidad de autogestión, de investigación, de autogestión, de judicialización de personas que están al margen de la ley y perjudican a Honduras. Pero también va a ser un papel muy trascendental, licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño, lo que hagamos nosotros como sociedad. ¿En dónde? En las urnas. Porque yo siempre lo he dicho, el currículo que más ama una gran mayoría de hondureños, de todos los políticos de una gran mayoría, es que entre más mencionado es usted en actos de corrupción o escándalos, más lo apoyan, más lo defienden y más lo sigue el pueblo hondureño. Y aquellos hombres pulcros, íntegros, sin tacha alguna, que se preocupan por la sociedad hondureña, por el bien común, ni los voltean ni a ver. Más bien son escarnio público diciendo, mira ese a dónde va a ser presidente, a dónde va a ser diputado, ese a dónde va a ser alcalde, personas honorables. Pero aquí en Honduras ya es tiempo que empecemos a madurar y a cambiar nuestra idiosincrasia en el sistema de elección, nosotros y usted, compatriota hondureño. Raúl, yo creo que Joel Zelaya tiene la oportunidad, la vida le está dando un momento histórico para que pase a la historia como ese joven profesional que le dio a Honduras un momento de gloria, llevando y sancionando a personas que han manchado el nombre de Honduras, que han llenado de sangre, de lágrimas a tantas personas. Creo que es un joven bien intencionado y ojalá que se rodee de personas capaces, no de políticos, y que inicie este año con acciones contundentes, pero que se tome también un tiempo, porque el gran problema que siempre ha tenido el Ministerio Público y por el cual es cuestionado es porque presenta acciones que no están bien sustentadas en una investigación robusta. Y por eso es que después en el Poder Judicial existen fallos absolutorios. Creo que Joel tiene esa oportunidad y lo invito a él a que se acompañe de profesionales que le faciliten el presentar acciones en contra
no solo de personas que salgan señaladas en este caso, Raúl, sino hay tantos casos de corrupción en Honduras, y no solo de corrupción, de delincuencia común en las que el Ministerio Público ha quedado a deber. Hay mucho trabajo que hacer, y no solo aquí en Tegucigalpa, Raúl, en San Pedro Sula y en todas las regionales hay tanto trabajo por realizar que creo que es tiempo, y ojalá que Joel le dé ese vuelco a la cara del Ministerio Público, que está muy necesitado. ¿Es más grande y fuerte la estructura del narcotráfico que todas las instituciones de seguridad del país? Imagínense que estas estructuras son transnacionales, vinculadas a carteles colombianos y mexicanos. Ponen a temblar al presidente de México, hace que se retracte, hace que suelte detenidos. Imagínense la magnitud. Ahora, ¿cuál es el camino que nos queda? Objetivamente, narcoestado es cuando los políticos, con su voluntad, están colaborando activamente con el tráfico. Entonces, lo que podemos aspirar nosotros es que los políticos pues se abstengan de participar, porque el crimen organizado internacional va a encontrar otras formas de traficar, ¿verdad? Pero que no sea por las manos de los hondureños, que no sea bajo la voluntad de los hondureños, y que no sea el Estado, con los recursos del Estado, que trafique. La semana pasada se desató una polémica en México, luego que trascendió una información. Yo he visto al presidente López Obrador cuestionar a una periodista, decir que le había levantado falsos y que sin pruebas. CNN. Sí, había ligado, y el Washington Post creo, había ligado a gente del gobierno con el narcotráfico. Honduras y México, bien parecidos, ¿no? Sí, tenemos ciertas similitudes de idiosincrasias y cosas culturales muy similares. Pero aquí vamos a ser claros, licenciado Raúl Valladares y compañeros colegas. Hay que desvincular a toda costa que nos cataloguen como un narcoestado. El narcotraficante o las redes de narcotráfico no obligan a nadie obligan a la fuerza a traficar. Ellos usan métodos de persuasión, de identificación de las debilidades del ser humano. ¿Y cuál es una de las mayores debilidades que tiene el ser humano? Los aspectos económicos. Llegan al político ofreciéndole sendas y recias aportaciones para el desarrollo de sus campañas políticas. No es que el narcotraficante o las personas involucradas en este delito transnacional van y le ponen una pistola en la sien al político o lo obligan. No, no es así. Ellos se van por la debilidad del ser humano, por esa megalomanía, por esa aspiración a tener poder y hacer crecer el poder. Es por ahí donde ellos se van. Yo siempre he dicho, y a mí me causa tristeza como hondureño, y esto debería de ser una reflexión para todos nosotros los hondureños. En un país con altos índices de miseria como los tiene Honduras, más de 5.5 millones de hondureños rozando, bailando y viviendo con la miseria, estas sendas campañas políticas de miles de millones en un pueblo pobre, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Dónde está ese elefante blanco llamado el seguimiento de la política limpia? ¿Dónde está ese elefante blanco? Pero viene un simple y sencillo aspirante alcalde en una aldea o un municipio pobre. Si no reporta 100 afiches que hace, ya lo persiguen y lo inhabilitan. Y sendas campañas de otros multimillonarias. No puede ser. Tenemos que lavarle el rostro todos los hondureños a nuestra bella Honduras, y que ya no se siga dando este catálogo no solo de alto índice de corrupción, sino de narcoestado. Es obligación de todos nosotros los hondureños, no solamente de la estructura gubernamental. ¿Qué va a pasar aquí después de ese juicio?
Pues ojalá que baje un poco esa tensión política que hay y que el pueblo hondureño vea y entienda que la política no lo es todo en Honduras. Creo que la cúpula política se ha encargado de crear un ambiente de mucha polarización. Pueblo adentro, personas que no deberían de estar peleando se encargan de polemizar en un partido de fútbol, en una pulpería, por problemas entre las cúpulas políticas. Eso no debe de suceder, Raúl. El pueblo hondureño debe de tener claro que hay otros problemas que aquejan al pueblo hondureño. Hay problemas verdaderos, hay problemas en la zona sur, con el problema de las camaroneras, hay problemas en la zona norte con el problema de las maquilas, problemas con los combustibles, desempleo, hay muchos problemas en Honduras. Y Juan Orlando no es todo el problema en Honduras. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, ese no es todo el problema para el pueblo hondureño. Debemos de preocuparnos por problemas de país que aquejan a la población de tierra adentro. ¿Vienen enjuiciamientos? Pues de los mismos documentos en este proceso, en uno de las fiscalías se menciona 27 expedientes que pueden implicar a 27 personas o en cada expediente traer 5 o 10 personas. Entonces, más temblor, ¿verdad? Puede implicar, o sea, obviamente esto no es el fin de la historia. Exacto. Y implica que hay al menos 27 expedientes de interés con personas que están en Honduras en investigación, en procesos de investigación, y que obviamente podemos esperar todavía mucha historia de esta serie, de esta narcoserie, ¿verdad? Que viene desde las primeras capturas, desde el Negro Lobo, desde el Chapo Guzmán. Pero uno de ustedes dijo aquí, se enjuició a Tony y no pasó nada. ¿Seguirá lo mismo? Por eso yo dije, el licenciado Raúl Valladares, vamos a ver de qué está hecho este actual Ministerio Público. Vamos a ver de qué está hecha esta actual Corte Suprema de Justicia. Ya lo pasado es pasado. Como lo dijo el abogado Rubio, hay más de 25 líneas de investigación. Hay personas cada día que están siendo mencionadas. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Por otro lado, esto es un efecto cascada. Al haber líneas de investigación hechas a más personas en Estados Unidos, esto se dilata, esto se abre. Pero el hecho de ser mencionado no necesariamente hablo está vinculado a hechos o actos irregulares. De investigaciones, líneas de investigación de personas, de eso estoy hablando. Expedientes. Que ya no los chinean, no los chinean 10 años. Exactamente, entonces, y esa misma línea de investigación, todos esos más de 25 expedientes que son líneas de investigación que ya tienen pruebas, porque vuelvo y reitero, allá no es como acá, que primero te acusan, te meten preso y después buscan la prueba. No, allá es diferente. Allá primero investigan, se llenan de medios de prueba y luego procede el levantamiento de cargos. Así funciona el aparato judicial en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Todos estos expedientes de líneas de investigación, obviamente que van a haber más personas mencionadas, más personas involucradas en que se van a ir saliendo a raíz de que continúe este juicio y la película continuará. Raúl, esto continúa. Y yo creo que algo bien importante, todas las personas que han sido mencionadas, que sean condenadas, que se les persigan los bienes que tienen en Honduras, porque también eso es lo que ve el pueblo hondureño, que es macanudo, que se hicieron de grandes fortunas, pero ¿y los bienes qué? Sí, ojalá que cambie también la política de la tasa, porque hasta se llevaron al de la tasa. Porque ya está vinculada al lavado de activos del narcotráfico. Sí, por medio de la tasa de seguridad. Sí, es un tema importante. Muchos creen que ese enjuiciamiento de ese hombre allá va a generar grandes repercusiones aquí. Los contadores, por antecedentes desde Al Capone, el contador es el que conoce todo, le sabe todo a todo el mundo. Sí, terrible. Hay que tener cuidado. Y cuestiones tan sencillas, Raúl, como el hecho de andarse tomando una foto, qué delicado puede ser, ¿verdad? Para las personas públicas. Ahora hasta por eso pueden vincularlo, así que a tener cuidado, andarse tomando selfies. Sí, Jaime, pero ahí voy a algo yo que nosotros como tenemos que manejarlo como abogados. Miren,
es que es muy distinto que usted se tome una foto, por el comentario de Jaime, ¿va? Que se tome en un espacio abierto multitudinario, donde haya multitudes de personas, a que usted esté en un espacio reducido, muy privado, me refiero yo, y se tome una foto, o le tomen una foto en una situación comprometedora. Porque es cierto, tú te puedes tomar una foto, pero nadie tiene la capacidad de investigación para saber qué es lo que cada quien está haciendo en su vida privada. Pero eso lo que quiere es vincular a nivel personal, familiar, Sí. social, pero el punto es que una foto no demuestra todo, ¿va? Así es. Pero sí, más el resto de evidencias no va a decir nunca lo conocí, nunca lo vi, Es correcto. ¿verdad? Nunca estuve con él. Ese tipo de aspectos bien amplios y generales, ¿va? Una foto puede demostrar eso. Ahora, de eso, más testimonios, más intervenciones, más el otro. Todo concatenado. Porque todo es todo armónico, Sí, que todo donde enlace. se valora armónicamente la prueba. Entiendo que hay líneas de investigación para algunas personas que hicieron negocios amañados también. Sí, aquí en Honduras hay un montón de nuevos millonarios. Y de hecho, bueno, hubo éxodo también para la hermana República de Nicaragua. Fue muy conocido. De hecho, ahora hay memes de excursiones y no en vías de turismo para fines de semana. Y de caravanas. Y de caravanas, no para Estados Unidos, ahora precisamente Caravana. con otro rumbo. Nicaragua. Los pobres van al norte y los ricos van al sur. Sí. Bueno, y no tan pobres, esos que van para el sur. No tan pobres. No van pobres. Han acumulado. No, los ricos buena- van para el sur, van para Nicaragua. Sí, han Y los acumulado. pobres van a emigrar a los Sí, Estados siguiendo Unidos. la canción de Arjona. Ahora se cambiaron Si los el polos. norte fuera el sur. Se cambiaron los polos. Si el norte fuera el sur. Si se actuara contra personas que cometieron actos irregulares, creo que tal vez así les daría temor, ¿no? Es que es necesario, Raúl, es necesario. El problema está que la investigación aquí a lo interno ha sido muy limitada precisamente porque las personas, vaya, y vamos a mencionar un caso bien puntual, en la policía y en el ejército en las últimas décadas se empezó a respetar lo que eran las promociones. Cuando le tocaba, ejemplo, tomar el control, a manera de ejemplo, a la quinta promoción, se saltaban a la séptima y les daban premios de consolación a las promociones. Y así se fueron saltando y respetando las promociones en el ejército y en la policía. Antes no se daba eso. Y antes en el ejército y en la policía había un líder, un alfa, que era el que era el comandante del ejército o el jefe de la policía. Con el paso de los años se fue respetando. El Ministerio Público, en lo último que se vio en las elecciones, por eso ahora inclusive para los cargos en donde se solicita que profesionales del derecho envíen su currículum, ha sido muy poca la participación. ¿Por qué? Porque de nada sirve el tener un buen currículum, el sacar buenas notas, si a la hora de la hora el que saca las peores notas, el que tiene el peor currículum, Va para arriba. es quien fácilmente puede ser nombrado. Esas son las situaciones Todo está que se ha politizado. politizado el nombramiento de cargos importantes en nuestro país. Y eso es lo que ha desencadenado, entre otras cosas, a que haya tanto problema. Bueno, si hay acusaciones a magistrados actuales que supuestamente habrían defendido narcos que están allá presos ya en Estados Unidos. Sí. Raúl, pero ese es un tema bien subjetivo. Sí. Uno como profesional del derecho no puede... El cardenal Rodríguez y Sor María Rosa no tenían problemas y uno quisiera defender personas de ese perfil en su momento dado. ¿Y quiénes tienen problemas? Ahora, distinto es que a un profesional del derecho le digan de que defendiendo a personas vinculadas a hechos o actos de corrupción, que el profesional del derecho ha realizado acciones ilegales. Eso es muy distinto. Pero el hecho de haber participado defendiendo a personas, ejemplo, vinculadas a ilícitos como tráfico de drogas o Pero es que el así, abogado... eso no puede ni debe de ser señalado como una causal para no poder ser magistrado, no ser fiscal. Jaime. Eso es incorrecto, Jaime, Raúl. pero- Lastimosamente aquí se ha satanizado eso.
Eso no es correcto. Es que el funcionario lo que tiene que hacer al llegar al puesto, tiene que declarar estos clientes que ha tenido y tiene que desvincularse y no mantener más conexión y tiene que hacer un procedimiento interno, porque si a mí me toca algún puesto algún día, tengo que decir, en estos casos yo me voy a yo pienso que no mantener ningún vínculo. Sí, yo pienso que este comentario va, y hasta cierto punto yo le voy a dar la razón a ese comentario. ¿Por qué? Por la conflictividad de intereses. Jaime, abogado Rubio, la conflictividad de intereses. Tú no puedes ser juez y parte. ¿Me explico? Hay conflictividad de intereses. Entonces, eso es lo que mira el norteamericano, el funcionario norteamericano, lo que mira, dice, bueno, mira, hubo alguien que estuvo defendiendo personas de estas estructuras y ahora pasa a ser magistrado. Hay conflictividad de intereses. Porque entonces ellos están previendo y dicen, bueno, va a juzgar las personas que un pasado lo que pasa es que de ser lo defendió. Esa posición solo van a poder ser magistrados jueces que hayan tenido toda una carrera judicial o personas recién graduadas que nunca hayan ejercido. Es que prácticamente vamos a tener que llegar a ese punto. Hay un punto que hay que separar para que la gente entienda. Una cosa es defender y otra es ser cómplice. Hay abogados que son... No, claro, pero, hay abogados que... Es que hablo yo que ellos miran la conflictividad de intereses. Jaime tiene razón, pero también un profesional del derecho toma la decisión si defiende a alguien que lo están acusando de narcotráfico o no. Es una decisión personal del abogado. Exactamente. Sí. Y uno sabe qué repercusiones o qué beneficios puede traer eso. Es una decisión personal del abogado y como dice usted, es cierto lo que dice usted, pues después principio puede universal aspirar, de defensa. Principio universal de defensa. Correcto. Cualquier persona tiene derecho a un abogado. Entonces, pero ahí la persona, el abogado, toma la decisión de defender o no a un supuesto narco. Exacto. Y él sabrá qué beneficios o qué daño le puede causar eso, ¿no? Sí. Entonces, como vuelvo y reitero, ellos están cuestionando desde esa óptica, porque nosotros no tenemos que tener solo nuestra óptica localista, lo que somos acá. Ellos hacen y vierten ese tipo de aseveraciones. ¿Por qué, Raúl? Por los antecedentes, Jaime, abogado Rubio, que tenemos en Honduras de altos niveles de corrupción. Sí. Que aquí todo el sistema judicial de investigación está politizado, lo acaba incluso de sostener también Jaime. Sí. Y lo ha dicho el abogado Rubio, y lo sabemos, es una verdad que no la podemos ocultar. Aquí todo es político. Usted quiere postularse a muchos cargos, usted que nunca ha sido empleado público y que ha sido un buen profesional independiente, no va a llegar si no tiene padrinazgo político. Así de sencillo. Ayúdame con Raúl. Ayúdame con Raúl Valladares, ahí que haga una llamada. Bien, está por iniciar, a las 9 inicia el juicio. Nos vamos, conclusiones. Bien, creo que... Gracias, abogado. Gracias. Mi recomendación para el público es que hay que estar pendiente, hay que educarnos. Esto va a tener un efecto positivo en la medida que nosotros tomemos conciencia y despertemos, sea el resultado que sea, pero vamos a aprender y vamos a tener que ser más reflexivos a la hora de apoyar a personajes públicos, ¿verdad? Porque esto también es la responsabilidad ciudadana que tenemos. Tal vez no podemos hacer mucho como ciudadanos, pero el voto tiene un peso y hay que cuidar los votos también, contra fraudes y otras implicaciones de la corrupción. Y pues vamos a estar bien pendientes de este juicio, ¿verdad? Porque es de trascendencia nacional e internacional. Así que gracias por la invitación, gracias al panel por haber compartido. Gracias al abogado Wilfredo Rubio. Abogado. Licenciado Raúl Valladares, gracias por habernos invitado a este prestigioso foro, la entrevista con Raúl Valladares de Canal 11. Un gusto haber estado exponiendo sin ánimos de sesgos políticos o arraigos malvados nuestras opiniones. Simplemente hemos procurado ser lo más objetivos y yo siempre insisto que Dios debe de ser el centro de la vida de cualquier ser humano. Pongamos nuestra bella Honduras en manos de Dios. Derramemos más nuestros corazones. Usted funcionario público, usted político, clame a Dios. Y sobre el juicio de Juan Orlando Hernández, no hay que dar declaraciones adelantadas. Demos opiniones de acuerdo a lo que se va desarrollando
La realidad absoluta es que hay un juicio, hay un jurado, hay un juez, hay una fiscalía acusando, hay una parte defensora y esperemos qué es lo que va saliendo a flote en todo lo que resta de este juicio y cambiemos nuestra idiosincrasia, maduremos y exijamos verdaderos derechos ciudadanos, como por un ejemplo, política limpia y políticos con principios morales que le teman primeramente a Dios y que después sepan y se conformen con su honroso salario, cuando miles o millones de hondureños ni siquiera tienen un salario mínimo al mes. Y usted, siendo funcionario público, tiene un honroso salario que es fijo. Entonces, apéguese a lo que gana y no busque hacer ilegalidades que perjudican al pueblo hondureño. Gracias, el abogado Carlos Arévalo. Vamos a cerrar con el abogado Jaime Rodríguez. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a los colegas y amigos. Creo que Honduras merece mejor suerte. Honduras debe de cambiar, debe de mejorar. Y está en todos y cada uno de nosotros poner de nuestra parte para que Honduras vaya cambiando, para que Honduras mejore. Creo que este caso y este juicio de Juan Orlando Hernández es un punto de partida para que los políticos, sobre todo, vayan cambiando su mentalidad, su discurso, y que ya esas posiciones de odio cesen, que bajen esas posiciones tan marcadas y que el pueblo hondureño empiece más a trabajar, que es lo que ocupa el pueblo hondureño, trabajo. Hay otros problemas que interesan más a la población del interior del país, así que bendiciones al pueblo hondureño. Bien, muchas gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. A las 9 y algo comenzará el juicio allá en Nueva York. Lo estaremos transmitiendo por DTelevisión. Que tengan una buena semana.